credibilidad del gobierno, ¿no? De tener que sacar títulos tan caros como con un cupón de 10.78. Hay que ver cuál es el rendimiento, porque una cosa es el cupón. El cupón establece la tasa de interés que paga el bono, pero si el bono se cotiza a menos de 100%, entonces el rendimiento sube. Claro, porque pagó 98, 97, 95 y de todas maneras tiene el cupón del 10.78. Ese es el rendimiento. Entonces habrá que ver cuál es el rendimiento del bono. Y lo cierto pues es que es una contratación bastante cara. ¿Deja endeudado mucho más al país? Bueno, mira, algunos colegas suyos dicen que con esta venta de bonos tan elevada, la tasa de interés, es un endeudamiento que duraría por hasta el 2022 más o menos. Bueno, de hecho va a durar... ¿Qué tiempo? Va a durar más que eso, bastante más que el 2022, todo esto. De hecho, a ver, la política, una parte importante de una política financiera es lo que tiene que ver con la tesorería, ¿no? La tesorería mueve activos y compensa pasivos, ¿no? Entonces, la tesorería tiene... Una de las funciones importantísimas de la tesorería es asegurarse que el flujo de caja fluye, y eso requiere en determinados momentos, naturalmente, el tener una política de endeudamiento. Lo importante es que esa política de endeudamiento signifique que el valor presente, yo voy a explicar esto después un momento porque hay que decirlo técnicamente de forma correcta. El valor presente del flujo de pagos, ¿sí?, sea menor que el valor presente de los beneficios que ese flujo de pagos va a producir. Por eso es que la legislación establece que el gasto corriente no debe de ser ni puede ser cubierto con deuda, porque eso es el equivalente en una familia a tener que pedir prestado para poder comprar la comida. Es eso. Entonces no es una circunstancia que podemos ni remotamente concebirla como como algo permanente, ¿no?, como algo sustentable. Esa es la manera de ver esto de aquí. Y sin embargo, y hay que alertar el hecho de que, sin lugar a dudas, ha habido, entre comillas, desviación de fondos de gastos de capital para sustentar el gasto corriente. El año pasado, el gasto de capital del presupuesto del Estado, según las cifras que leí, pues bajó en 20 y pico de %. Sin embargo, el consumo subió en 2%, o en 0,5%, en 1%. Entonces, el hecho de que la formación bruta de capital, la inversión baje, significa que esos recursos que se obtuvieron, los 5.000, 4.000 millones, 6.000 millones, lo que se haya obtenido, de hecho, si bien fue nominalmente utilizado para gastos de capital, en la práctica, como el dinero es fungible, esto permitió subir el gasto de consumo. Es lo que permitió. Economista, frente al informe de CEPAL, que indica un decrecimiento económico de nuestro país en el año 2016, y cuando está por fenecer, por terminar su periodo, el actual régimen, ¿debe efectuar gestiones de ajuste? Las gestiones de ajuste no deben de pasar ni por la contratación de nuevos proyectos tipo refinería, que me parece una necedad. Parecería como que hubiera intereses ulteriores en esa contratación, que tanta insistencia se hace al respecto de un proyecto que no está estudiado, ¿no?, y que no ha sido presentado. ¿Por qué los proyectos del Estado no son sometidos
con la rigurosidad debida a la evaluación y a la discusión y a la, como le llaman, la socialización, que en este caso significa entender qué es lo que se pretende hacer, como lo es en el caso de la inversión privada. La inversión privada requiere de los estudios de factibilidad. Yo me acuerdo que antes, cuando en los parece mentira que lo que hemos involucionado, en los años 80 había una organización que se llamaba el FONAPRE, el Fondo Nacional de Preinversión. El Fondo Nacional de Preinversión tenía la función de llevar a cabo los estudios de factibilidad de los proyectos del sector público. Y se los hacía, y se hacía esas evaluaciones con la rigurosidad académica debida para asegurar que los proyectos del sector público, repito, tuvieran la sustentabilidad. Lo digo, menciono al FONAPRE porque, entre otras cosas, me tocó a mí, como presidente de la Junta de Planificación en 1978-79, ser también presidente del FONAPRE. 8:09, estamos dialogando con el señor economista Francisco Josué Morales. Se han formulado denuncias por parte de algunos legisladores. En momentos críticos, no sé si lo haría Francisco Josué Morales, cuando se creó una ley de incrementar el IVA del 12 al 14% para poder obtener recursos y efectuar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Pero de acuerdo a estas denuncias, esos fondos se han desviado incluso para cancelar deudas a proveedores que no tienen nada que ver con el proyecto de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Economista. Mi comentario es, te lo dije. Por eso no se entre comillas, ¿no? Sí, mi claro. comentario es, te lo dije. No, era inevitable. Es el mismo jueguito que hablamos de la deuda que se contrata y que debe ser para gastos de capital y termina siendo efectivamente para sustentar el gasto de consumo. Es la misma cosa, ¿no? Hay como distracción de recursos y en este caso verdaderamente causa furor y molestia, porque lo que está ocurriendo aquí es un engaño. Porque esta ley específicamente, mal concebida como es, pero específicamente fue para aliviar las circunstancias de las regiones y de las personas y de las ciudades y de las colectividades que habían sido afectadas por el terremoto. Ahora resulta que esto sirve para pagar a los pelucones del gobierno, porque eso es lo que significa. Entonces es un engaño y causa la molestia debida. Y después sacan las explicaciones, que aquí lo puse, que no lo encuentro, que por aquí, que la partida, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Están distrayendo los recursos. Están haciendo financiamientos que son extremadamente caros a corto plazo. Y están cayendo en una situación de pretender, como que aquí nada pasa, seguir promoviendo proyectos que no tienen razón de ser, como la refinería de El Aromo. Así es. Hay argumentos entonces suficientes de ser cierto lo que establecen los señores legisladores como para plantear, llamarlo, por lo menos a declarar o a un juicio político al ministro de Finanzas cuando se han causado las desviaciones. En mi tiempo eso hubiera merecido un juicio político, sí. Naturalmente. Ahora no hay ni juicio, peor político. 8:12 en el Ecuador continental, ¿no? Contundente. Señores políticos, reaccionen. ¿Dónde están? Se perdieron. ¿Por qué será que ya no se escuchan a los ministros? Especialmente en esta área de finanzas, cuando son los voceros propios que deben argumentar, se buscan a legisladores para que hablen, que muchos no conocen de economía. Yo decía cuando era ministro, Víctor Hugo, que el Ministerio de Finanzas era la casa del jabonero. El que no cae resbala, ¿no? Y efectivamente es así, pero ahora resulta que en esta estructura absolutamente piramidal,
hay un solo vocero oficial del gobierno, que es en este caso el presidente de la República, y de vez en cuando pues sale alguno de los corifeos secundarios a decir cualquier cosa, pero de ahí los que están atrás en la segunda voz, en ese corifeo, pues simplemente no aparecen, ¿no? Y esa es otra de las características, no obstante que hay 50 y pico de secretarías y subsecretarías y ministerios coordinadores de los ministerios coordinadores, qué sé yo, no obstante todo ese galimatías que han armado, que por cierto es una de las cosas que hay que desarmar. Yo creo que la estructura administrativa que tenía el Ecuador hasta el año 2006 era una estructura administrativa bastante más racional y mucho más costo eficiente que la pendejereta que existe hoy. Con lo que se dio a conocer la semana anterior, que medio mes sin saber cómo va la economía, me surge el interrogante para usted, economista Francisco Sued, como ex ministro de Finanzas. ¿Alguna vez se retrasó tanto las cifras de crecimiento económico? En el año 1999 hubo la caída del 4,5%, caída que va a ser replicada este año, porque nuevamente, no obstante que se hable de que va a haber crecimiento el segundo año, ¿de dónde pecatamea? ¿De dónde? Con los 1.000 millones que entran. Eso es como decir, hoy día le doy el fix de la droga que use y entonces va a poder caminar. Pero ¿está curado no está. No. Entonces ese es el problema. Nada más. Esa es la situación que existe y subsiste en el país. Una situación, por cierto, de cómo es de desorientación, de no tener un rumbo cierto, y de pretender reemplazar la realidad con una circunstancia virtual creada de que todo está bien. Poco más, poco menos que seguimos siendo el jaguar de América. Pues yo creo que jaguar de América ya no tenemos ni rabo ni dientes, ¿no?